Bueno, para mí es un honor estar con ustedes esta tarde y poder abrir el libro de Dios. No hay nada más que quisiera estar haciendo en este momento, sino exponiendo el libro de Dios con ustedes, a pesar del momento que me lo dieron, que es después de la comida. Así que ahí hay una queja para Cristian, pero lo vamos a perdonar por esta vez. Me dieron el tema del empoderamiento del Espíritu Santo, que está muy relacionado con este aspecto de la llenura del Espíritu Santo, que es sin duda, como lo veníamos hablando en la sesión, en este conversatorio que teníamos antes, es sin duda uno de los temas más debatidos, uno de los temas más malentendidos y muchas veces pasados por alto en la vida cristiana. Si hoy nosotros le preguntamos a distintos creyentes qué significa estar lleno del Espíritu, recibiríamos todo tipo de respuestas. Algunas serían respuestas confusas, otras influenciadas por emocionantes experiencias e incluso marcadas por una peligrosa indiferencia en algunos casos. Y la pregunta que surge es: ¿por qué hay tanta confusión sobre la llenura del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Qué es lo que significa? Y creo que la confusión radica en el hecho de que en la mayoría de los casos hay falta de enseñanza bíblica y en otros es porque en muchas iglesias hay enseñanzas equivocadas. Ahora, hoy no vengo a entrar en debates especulativos. Mi propósito hoy es mucho más sencillo. Mi propósito hoy es mucho más práctico y transformador, y es este. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo si queremos vivir una vida productiva, una vida fructífica para la gloria de Dios. Como dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto. Llevéis fruto. Ahora, solo hay una persona que ha vivido la vida cristiana a la perfección, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y por nuestras propias fuerzas es imposible vivir como Cristo vivió, en plenitud espiritual. Sin embargo, esta es justamente la meta de la salvación. ¿Se acuerdan? En Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo declara que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen ¿de quién? De su Hijo, de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede una persona pecadora como tú o como yo parecerse más a Jesús? Y la respuesta está en Efesios capítulo 5, versículo 18. Sed pues llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ahora, la llenura del Espíritu no significa que nosotros recibamos más del Espíritu. Cuando tú creíste en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, el Espíritu vino a morar en ti de forma inmediata, de forma completa, de forma permanente, como afirma Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si tú eres salvo, tú no necesitas que el Espíritu descienda sobre ti. Tú no necesitas que el Espíritu caiga sobre ti. El Espíritu ya vive en ti, ya mora en ti. Pero escuchen, hay una gran diferencia entre que el Espíritu more en ti y que tú vivas lleno del Espíritu Santo. Una gran diferencia. Es como recibir un auto nuevo y no saber cómo encenderlo. Lo empujas de un lado a otro, agotándote inútilmente, pero no tiene por qué ser así. Tú puedes ser lo que Dios quiere que seas, hacer lo que Dios quiere que hagas y tener lo que Dios quiere que tengas, pero para eso debes ser lleno del Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 5, del 18 al 21, es el pasaje más claro sobre lo que significa vivir una vida llena del Espíritu. Una vida fructífera. Una vida que ha sido y es empoderada por el Espíritu de Cristo.
Así que les invito a que abran sus Biblias, Efesios capítulo 5. Vamos a estar estudiando este pasaje de los versículos 18 al 21. Y hoy vamos a ver tres elementos que nos ayudarán a vivir como es digno de la vocación con la que fuimos llamados por la gracia de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así. Pablo está escribiendo esta epístola y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias porque hoy podemos todos juntos venir y sentarnos y escuchar tu palabra ser expuesta delante de nosotros. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa hoy. Pero hoy por tu gracia estamos aquí para escuchar tu voz por medio de la fiel proclamación de tu palabra. Rogamos que inclines nuestro oído espiritual, que abras nuestros ojos, los ojos del corazón, para poder ver las maravillas de tu ley, para poder comprender las maravillas de tu ley. Y una vez comprendidas, Señor, te ruego que podamos salir de aquí como personas transformadas, cuyo entendimiento ha sido cambiado por la verdad eterna, por la verdad que permanece para siempre. Ayúdanos, oh Dios, no solo a ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Que esa palabra implantada, que ya está implantada en nuestro corazón, Señor, lleve fruto, mucho fruto en nuestra vida, para que podamos vivir vidas cristianas con poder, fructíferas, dignas de la vocación con la cual fuimos llamados. Sé tú con nosotros en este tiempo. Glorifícate por medio de tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres elementos. Si están tomando notas, el apóstol comienza este pasaje presentando un fuerte contraste entre dos realidades opuestas, antagónicas. Y este es el primer elemento que debemos considerar, el contraste. El contraste, ese es el primer punto. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Noten que la estructura del pasaje es muy clara, muy pero muy clara. Hay dos mandatos, uno negativo y otro positivo. Primero encontramos en el pasaje una prohibición. La prohibición es: no os embriaguéis con vino. Y luego viene una exhortación positiva. Antes bien, en contraste a esto, sed llenos del Espíritu. Ahora, esta yuxtaposición de ideas no es un simple recurso literario del apóstol Pablo, sino que es una enseñanza profunda, con implicaciones teológicas, con implicaciones prácticas para nuestra vida. Pablo aquí en este pasaje presenta lo que no es la llenura del Espíritu para que nosotros podamos entender mejor lo que sí es la llenura del Espíritu. Por eso es que el contraste es muy claro y es muy necesario. Muchas veces la mejor forma para comprender una verdad es eliminando primero cualquier forma de falsificación. Y eso es lo que hace el apóstol. Imaginen conmigo. Imagínense que ustedes entran y van a una tienda buscando un perfume original. Y encuentran uno, o lo que parece ser uno. La caja se ve muy original, el nombre está muy bien escrito y el frasco parece auténtico. Pero a la hora de aplicarlo, el aroma, ¿qué pasa? Desaparece en minutos, en segundos.
¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, compraron una imitación. Compraron un perfume que no es genuino. Parecía genuino por afuera, tenía todas las marcas de ser verdadero por fuera, pero le faltaba la esencia. Y así también ocurre con la espiritualidad en la iglesia. Hay creyentes que aparentan estar llenos del Espíritu. Tienen todas las marcas. Usan un lenguaje cristiano, alzan las manos en la adoración, citan versículos con facilidad, pero su vida carece de poder, carece de transformación, carece de fruto espiritual. Y por eso es que Pablo comienza el pasaje describiendo lo que no es una vida llena del Espíritu. Porque quiere evitar la falsificación. Y la advertencia es clara, la advertencia es contundente. No os embriaguéis con vino. Esto, de hecho, en el original el verbo es aún más claro, es aún más directo. Podría traducirse como dejen de embriagarse. Esto quiere decir, o sugiere, por lo menos, que algunos de los creyentes en Éfeso, al igual que los de la iglesia en Corinto, ¿se acuerdan? 1 Corintios 11:21 habla sobre esto, estaban abusando de bebidas alcohólicas. Ahora recordemos que el consumo del vino era muy común en el primer siglo. Muy común. ¿Recuerdan cuál es una de las primeras señales que Jesucristo hace? Transforma justamente el agua, no en Coca-Cola, en vino. Era muy común. E incluso nosotros encontramos en la Biblia que la misma palabra de Dios recomienda el uso del vino justamente en ciertos contextos medicinales. Por ejemplo, acompáñenme a Proverbios, capítulo 31. Proverbios, capítulo 31. Versículo 6. Dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Noten ahí, al desfallecido. Al de amargado ánimo. De repente todos se sintieron mal acá. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Noten que la Biblia utiliza y recomienda en ciertos contextos medicinales el uso del vino, pero cuando el uso se convierte en abuso debe rechazarse a cualquier costa. Y eso es lo que Pablo dice. No os embriaguéis con vino. De hecho, noten el contexto, vuelvan a Efesios capítulo 5. Unos versículos antes, en el versículo 15, Pablo advierte y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No os embriaguéis con vino. Cuando el uso se convierte en abuso, se transforma en una trampa peligrosa. Debe rechazarse. Porque escuchen, la embriaguez no es solo una cuestión de exceso. Es una manifestación de una vida que está fuera de control. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ello yerra, dice, no es sabio. Escuchen, el vino engaña. El vino le hace creer a la persona que se siente mejor cuando en realidad está peor. Muchos van en pos del vino en busca de felicidad.
Le hace creer a la persona que es más feliz cuando en realidad su mente está nublada, que es más sabia cuando lo cierto es que ha perdido la sensatez esa persona, está atrapada por esta bebida. Y cuando alguien está bajo los efectos del alcohol, pierde el juicio, pierde el equilibrio, pierde la vergüenza. Y cuando un creyente no vive en plenitud espiritual, pasa lo mismo. Pierde la perspectiva divina, pierde el discernimiento y pierde el testimonio. Por eso Pablo empieza con este contraste. No os embriaguéis con vino. Y precisamente Pablo añade y dice, ¿cuál es el resultado de estar embriagado con el alcohol? Dice, en el vino hay ¿qué? Disolución. La palabra que Pablo utiliza aquí significa desenfreno, disipación. No es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. De hecho, solo aparece 2 veces más. Quiero que las veamos. Acompáñenme a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículo 5. Pablo escribe y dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, dice, irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de ¿qué? Disolución, ni de rebeldía, aquí está. Hijos que estén acusados de una vida desenfrenada. El otro lugar donde aparece es en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Noten ahí otra vez. La misma palabra. Estos son los 3 lugares, 1 de Pedro 4:4, Tito 1:6 y Efesios 5:18, donde se utiliza esta palabra, desenfreno, disipación, disolución. Originalmente se refería a algo incurable, sin posibilidad de rescate, y con el tiempo esta palabra llegó a adquirir el significado de una vida descontrolada, de una vida sin propósito. Hay un ejemplo claro, y es el del hijo pródigo. Que se acuerdan, en Lucas 15:13 dice que juntándolo todo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí está. Desenfrenadamente, en disipación. Vivió una vida de excesos, una vida de placeres vacíos. Un desperdicio. Y Pablo dice que la embriaguez lleva a la misma ruina espiritual. A la misma ruina espiritual. El que abusa del vino o de cualquier otra sustancia que altere la mente, no solo pierde el control físico, sino que también pierde el discernimiento espiritual. Pierde la vista a la voluntad de Dios, termina desorientado, termina vacío, termina lejos del propósito divino. Y por esta razón, Pablo no solo prohíbe la embriaguez, sino que ofrece una alternativa radicalmente diferente, y es esta: el cristiano debe vivir no embriagado de sustancias, sino que debe vivir en plenitud espiritual. Esa es la alternativa. Y la diferencia no puede ser más evidente, no puede ser más obvia. Escuchen, el borracho pierde el control, el creyente lleno del Espíritu lo gana, lo recupera. El vino embota los sentidos, el espíritu despierta la conciencia, el alcohol esclaviza, el espíritu ¿qué hace? Liberta,
transforma, empodera. En Hechos 2, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu, en el día de Pentecostés, como dice Hechos 2, versículo 4, algunos de los testigos que estaban ahí pensaron y acusaron a estos discípulos de estar borrachos. Eso lo leemos en Hechos capítulo 2, versículo 13. Pero noten lo que responde Pedro, en el versículo 15, él responde y dice, estos no están ebrios. No están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Era demasiado temprano para haber bebido? Sí, claro que sí, pero el punto más profundo es otro, y es este, que la llenura del Espíritu no se parece en nada con el efecto del vino. En nada. La embriaguez produce caos, el Espíritu Santo produce orden. El vino lleva al desenfreno, el Espíritu conduce al dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículo 23, el fruto del Espíritu es ¿cuál? Dominio propio. El vino lleva una vida desordenada. El Espíritu de Dios transforma al cristiano. No lo degrada, no lo hace vivir desenfrenadamente, sin sentido. Al contrario, el Espíritu Santo viene, aguza nuestras facultades para hacer la voluntad de Dios, para buscar los designios de Dios. Esa voluntad que es siempre agradable y perfecta. Por eso es que Pablo dice, escuchen, la embriaguez es incompatible con la vida cristiana. Va en contra del llamamiento que hemos recibido, contradice nuestra identidad como creyentes. Si nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo, nosotros no podemos vivir como esclavos del vino o de cualquier otra sustancia que nos controle. Si nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, no podemos andar como si no tuviéramos dirección divina. No, hermanos, hay dos caminos. Hay dos influencias, hay dos estilos de vida según Pablo. Uno lleva al vacío, el otro a la plenitud. Uno conduce a la dirección, a la destrucción, el otro a la gloria. No se puede estar lleno del Espíritu y lleno de uno mismo al mismo tiempo. No se puede servir a Dios mientras uno está embriagado con los placeres de este mundo. O somos vasos para honra de Dios, llenos del Espíritu, o somos copas vacías, rotas, sin propósito. El contraste es absoluto, no hay un camino medio. Es obvio, es evidente, hay solo dos caminos. Y esto, la embriaguez, no es la llenura del Espíritu, dice Pablo. No hay poder ahí. La alternativa que Pablo presenta a embriagarse con vino es justamente ser llenos del Espíritu. Y esta frase es el corazón del pasaje. Y revela la comisión divina para todo creyente. Y nos movemos al segundo punto. Si el primero fue el contraste que hay entre la borrachera y la llenura del Espíritu, ahora vamos a ver la comisión. La comisión. Si el contraste anterior mostraba lo que debemos rechazar, este segundo elemento, este segundo punto nos muestra lo que debemos abrazar. ¿Y qué es lo que el cristiano debe abrazar? Una vida que está completamente controlada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos abrazar. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Este verbo que usa Pablo aquí, llenar, tiene que ver principalmente con la idea de contenido. Como cuando alguien vierte agua en un vaso y lo llena hasta que llega al borde. Sin embargo, cuando esta palabra se usa metafóricamente, como aquí, se refiere a algo que domina. Se refiere a algo que controla por completo. Algo que está lleno, no tiene espacio para nada más. Y en la Biblia, muchas veces, ser lleno de algo significa estar bajo la influencia de eso.
estar completamente controlado por eso. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 40, dice que Jesús se llenaba de sabiduría. Jesús, ¿escucharon bien? Se llenaba de sabiduría, mismo verbo que aparece aquí en Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Y qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que Jesús no solo adquiría conocimiento, sino que ese conocimiento que hacía, lo controlaba, que es por definición el significado de la palabra sabiduría. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 4, Pablo afirma y dice, lleno estoy de consolación, mismo verbo, lo cual indica que la consolación del Espíritu dominaba a Pablo incluso de las más difíciles pruebas y tribulaciones que enfrentaba. Él estaba lleno de consolación. Y así también, ser llenos del Espíritu significa vivir bajo su control constantemente. No se trata, como dije en la introducción, de recibir más del Espíritu. Como que si nosotros hubiésemos tan solo recibido una parte, una porción. No se trata de eso. Todo creyente recibe el Espíritu Santo en su totalidad desde el momento de la conversión. Dios no parcela el Espíritu en dosis progresivas. Hoy te portaste bien, aquí va un poquito más. Dios no parcela el Espíritu en grados. De hecho, Cristo en Juan capítulo 3, versículo 34, dijo que Dios no da el Espíritu por medida. No, cuando tú te conviertes, cuando tu corazón es transformado por el Espíritu Santo, recibes el Espíritu Santo en su totalidad. Sin embargo, aunque el Espíritu mora plenamente en nosotros, no siempre gobierna plenamente sobre nosotros. A veces lo contristamos o no. A veces lo apagamos. Y por eso es que Pablo manda, exige, demanda en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Noten que la Biblia nunca se nos ordena a nosotros a que el Espíritu more o a permitir que el Espíritu more en nosotros. Nunca se nos ordena a ser bautizados o nunca se nos ordena a ser sellados en el Espíritu. Estas son experiencias irrepetibles en la vida del creyente. Pero sí se nos ordena a ser llenos. Es decir, a permitir que el Espíritu Santo controle cada aspecto de nuestra vida. Se cuenta que en una reunión pastoral, mientras se debatía quién iba a predicar en la próxima campaña evangelística, alguien propuso invitar de nuevo al reconocido evangelista D.L. Moody. Y todos los pastores estaban de acuerdo menos uno, el más joven. Quien preguntó, ¿pero por qué siguen pidiéndole a Moody que venga a predicar a nuestras campañas evangelísticas? ¿Acaso tiene Moody el monopolio del Espíritu Santo? Y un pastor sabio, más grande, como de la edad de Freddy, le respondió con sabiduría al joven y le dijo, no, joven, Moody no tiene el monopolio del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene el monopolio de Moody. Y esa es la clave. Esa es la clave. Dios no nos dio el Espíritu solo para residir en nosotros, sino también para presidir sobre nosotros. En todos los aspectos de nuestra vida. Que nos controle de arriba abajo. Examinemos entonces más de cerca la comisión de Pablo, el mandato de Pablo, la instrucción de Pablo. Noten de nuevo en sus Biblias, Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Noten que es un mandato.
Y el mandato a ser llenos del Espíritu Santo es para todos los cristianos, sin excepción. Noten que no está dirigido solo a los pastores, no está dirigido solo a los misioneros, a los líderes de células, no. No es un privilegio exclusivo de los carismáticos, ni de una supuesta élite espiritual. Tampoco es una meta que está reservada para los creyentes de primera clase. No. La llenura del Espíritu es parte de la vida cristiana normal, es la normalidad bíblica. Es lo que se espera del creyente, del cristiano, del nacido de nuevo. Es nuestro privilegio como hijos de Dios y es nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. Y esto se confirma justamente en el mismo contexto de la carta de Efesios. Noten que después de dar este mandato, esta instrucción, Pablo, ¿qué hace? En primer lugar, se dirige a las esposas y después a los esposos, en los versículos 22 al 33. Después se dirige a los hijos, en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Se dirige a los padres, se dirige a los trabajadores, a los siervos, a los amos. En el capítulo 6, del 5 al 9. Noten que todos los aspectos de la vida cristiana, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, dependen de esto, dependen de la llenura del Espíritu Santo. Esto no es teórico, hermanos. Esto es sumamente práctico. Piensa conmigo. ¿Quieres amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres someterte a tu marido con gracia y con paciencia? Necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres criar a tus hijos en el temor de Dios? Necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres honrar a Dios en el trabajo? ¿Sabes qué? Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede vivir como Dios manda sin ser controlado por el Espíritu de Dios. Nadie. Necesitas del Espíritu. Dependen de la llenura del Espíritu. Como dice el pastor y maestro John MacArthur, si no obedecemos este mandato, no podemos obedecer cualquier otro. Por la sencilla razón de que no podemos hacer la voluntad de Dios aparte del Espíritu de Dios. Lo necesitamos. Es indispensable para la vida cristiana. Además, noten que Pablo presenta este mandato en tiempo presente, continuo. Una traducción más literal de la segunda parte de Efesios 5:18 sería: estén siendo llenos del Espíritu continuamente. Esto quiere decir que la llenura no es una experiencia única, no es una experiencia que se da una sola vez, definitiva. No es como la morada del Espíritu, no es como el bautismo del Espíritu, no es como el sello del Espíritu que ocurren una vez y para siempre. No, la llenura es una experiencia de cada día. La llenura es una experiencia de cada momento del día. De hecho, si volvemos al libro de los Hechos, vemos cómo los mismos discípulos fueron llenos del Espíritu en varias ocasiones. No solamente una vez. En el día de Pentecostés, claro, fueron llenos del Espíritu, Hechos 2:4. Pero luego Pedro fue lleno del Espíritu de nuevo ante el Sanedrín, en Hechos capítulo 4, versículo 8. Y más tarde toda la iglesia fue llena del Espíritu en el culto de la oración cuando estaban celebrando la liberación de los apóstoles en Hechos 4:31. Y así sucesivamente a lo largo del libro de los Hechos. Hechos 6:3, 7:55, 9:17, 11:24, 13:9, 13:52. Llenos del Espíritu. Ahora, la llenura no ocurre de forma automática. Involucra la rendición. Involucra la obediencia. Cada día nosotros debemos confesar nuestro pecado. Someter nuestra mente delante de Dios, nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestros planes, a la voluntad siempre agradable y perfecta de nuestro Padre. D.L. Moody lo resumió muy bien, de forma sencilla pero profunda. Cuando le preguntaron por qué era necesario ser llenos del Espíritu una y otra vez, ¿saben lo que respondió?
porque el creyente gotea. El creyente tiene fugas. Y esta es nuestra condición. ¿No es así? A causa del pecado nosotros podemos fácilmente perder nuestra sensibilidad espiritual. Por eso es que la llenura de ayer no sirve para hoy. Y la llenura de hoy no servirá para mañana. Nosotros debemos y necesitamos buscar la llenura del Espíritu cada día. Morir al yo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 12, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Permitir que la palabra de Cristo more en abundancia, como dice en Colosenses 3:16. Solo así nosotros podemos ser usados por Dios. Tendremos una vida fructífera. Solo así experimentaremos el poder de Dios, la dirección de Dios, la plenitud que proviene del Espíritu de Dios para hacer lo que nadie más puede hacer, que es obedecer a Dios con gozo. Obedecer a Dios con gozo. Y después de presentar este contraste entre la embriaguez y la llenura del Espíritu, y de darnos la comisión de vivir bajo el control del Espíritu Santo, noten cómo Pablo cierra el pasaje. Pablo cierra el pasaje con una clara lista de características de lo que significa vivir en la llenura del Espíritu. Este es el tercer punto. Vimos el contraste, vimos la comisión, ahora veamos las características. Este es el tercer y último elemento del pasaje. ¿Cómo luce el creyente que está lleno del Espíritu? ¿Qué frutos visibles brotan en la vida de aquel cristiano que camina bajo la influencia controladora del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta la encontramos en los versículos del 19 al 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está la respuesta. Pero antes de entrar en detalles, antes de ver estos versículos más de cerca, vale la pena hacer una observación importante. Noten que Pablo no menciona experiencias milagrosas, ni tampoco un éxtasis espiritual, ni lenguas angelicales. No hay señales externas espectaculares, no hay manifestaciones dramáticas en el suelo, no hay estrambóticas manifestaciones físicas, ni sensaciones vibrantes. No hay nada de eso en el contexto. Aquí lo que encontramos, ¿qué es? Es una vida profundamente alineada a la voluntad de Dios. Una vida justa, marcada por frutos espirituales visibles, prácticos. Y esta es la razón por la cual nosotros necesitamos al Espíritu de Dios. Como decía antes, sin Efesios 5:18, toda esta epístola parecería un manual legalista. Hagan esto, no hagan esto. Que ninguno de nosotros podría cumplir. Porque nadie puede vivir con humildad, nadie puede vivir con amor, nadie puede vivir con unidad, nadie puede vivir pureza en sus propias fuerzas, separados de Cristo. Nadie puede hacerlo. Solo el Espíritu de Dios puede capacitarnos para una vida santa, pura. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y es por medio del Espíritu de Cristo que Dios obra en nosotros, nos fortalece para andar en esta novedad de vida, en esta vida nueva de Romanos capítulo 6, versículo 4. Es el Espíritu que produce espiritualidad. Nos recuerda la palabra de Dios que ha sido implantada en nosotros y nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Por eso necesitamos el Espíritu. Y noten que Pablo menciona, como dije, tres características. Tres características de una vida que disfruta de la llenura espiritual. La primera es la adoración. Es la adoración. Versículo 19. Hablando entre vosotros
¿Con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ven eso? La llenura del Espíritu produce música. Produce música. Un creyente lleno del Espíritu es un creyente que canta. No porque tenga talento, hay muchos que le falta, ni tampoco porque tenga técnica. No se trata de eso. Un creyente rebosa y está lleno del Espíritu porque su corazón rebosa de gozo. Rebosa de alegría porque antes estaba muerto espiritualmente y ahora está vivo en Cristo Jesús. Porque antes no tenía esperanza y ahora tiene victoria. Porque antes estaba perdido y ahora tiene un futuro con el Padre Celestial. Rebosa de gozo. O sea, la música, el canto, la alabanza es el termómetro espiritual. Cuando nosotros estamos satisfechos en Cristo Jesús, no podemos callar. No podemos cerrar nuestras bocas. Queremos alabar a Dios. Ahora, noten algo interesante en este versículo. Noten que Pablo acá introduce una dimensión doble de la adoración, de la alabanza. Pablo dice que la alabanza no solo es vertical al Señor, sino que también tiene un elemento horizontal. ¿Vieron eso? Hablando ¿qué? Entre vosotros. Esa expresión entre vosotros indica que nuestras canciones deben comunicar algo a los demás. Ánimo, consuelo, exhortación. O sea, nosotros no vamos a la iglesia para cantar y expresar nuestra devoción solamente a Dios, sino también para fortalecer a mi hermano. Y lamentablemente, en muchas iglesias hoy, el tiempo de adoración se ha reducido a un momento emocional dirigido exclusivamente a Dios, pero desconectado del cuerpo de Cristo. Donde predominan comportamientos desenfrenados, como las caídas, la risa santa y hasta sonidos animales, todo bajo una misma etiqueta: estoy lleno del Espíritu Santo y quiero demostrar mi devoción a Dios. Pero según Pablo, el canto, la alabanza, la adoración llena del Espíritu, ¿saben lo que hace? Edifica al creyente. Edifica la iglesia, une, fortalece. Y es lo mismo que Pablo había dicho antes en Efesios 4:29, que cada palabra de nuestra boca sea ¿qué? Sea utilizada, sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nosotros somos controlados por el Espíritu de Dios, nosotros, por supuesto, abrimos la boca para hablar de Dios, a hablarle a Dios, y también nuestro corazón se ensancha para compartir a Dios con otros en un lenguaje inteligible. Son palabras que edifican, no palabras que no sabemos lo que significan. Esa es la primera característica. Produce adoración. La segunda característica de la plenitud espiritual es el agradecimiento. Agradecimiento. Cuando el Espíritu controla la vida del creyente, brota una continua flujo de gratitud. Eso lo vemos en el versículo 20. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dando, y como resultado damos gracias, siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El agradecimiento. El corazón del ser humano suele ser ingrato por naturaleza. El hombre en su pecado no reconoce a Dios, ni le da gracias, como vemos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Sin embargo, cuando el Espíritu obra en nosotros, transforma nuestra perspectiva y produce una gratitud constante.
Esta ocasión o esta acción de gracias, mejor dicho, no es selectiva, no es ocasional. Noten que Pablo dice, damos siempre gracias, no por algunas cosas, dice por todo, siempre y por todo. O sea, la gratitud del creyente no depende de las circunstancias. Incluso nosotros en medio de las pruebas podemos dar gracias, porque sabemos que Dios tiene un propósito detrás de todo, como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Juan Crisóstomo solía decir que nosotros, el cristiano, incluso puede dar gracias por el infierno, porque le ayuda a mantenerse en la senda verdadera. Podemos dar gracias por todo. Escuchen, cualquiera puede estar agradecido por la luz del sol, pero solo el creyente espiritual puede dar gracias por las tempestades de la vida, por las tribulaciones. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo soy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una marca distintiva de una vida espiritual controlada por Dios, que da gracias a Dios en todo y por todo, en todo lugar y en todo momento. Esta es la voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses 5:18, que demos gracias. Y por último, la tercera y última característica de la llenura espiritual es la abnegación. Vimos la adoración, el agradecimiento y ahora noten cómo cierra Pablo con una última característica. Habla de la abnegación, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y acá tal vez es un poquito difícil ver la conexión porque en muchas Biblias nosotros tenemos un título entre el versículo 20 y el versículo 21. Y a diferencia de muchas traducciones como la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, este versículo no introduce un nuevo mandato. El mandato sigue siendo ¿cuál? Sed llenos del Espíritu. Si ustedes estudian el griego original, el verbo no es un imperativo. Es lo que se llama una forma participia. O sea, un participio, lo que indica que el sometimiento es ¿qué? Es otro resultado de ser lleno del Espíritu. No es una comisión aparte, no es otro mandamiento, sino que es una consecuencia natural de vivir bajo el control del Espíritu Santo. Literalmente nosotros podríamos traducir el versículo 21 así. Sed llenos del Espíritu Santo, sometiéndoos unos a otros. Sometiéndoos unos a otros. Y entre todas las marcas, entre todos los resultados de la plenitud espiritual que vimos, esta es tal vez la más chocante de todas. El sometimiento. Y quizás, creo yo, sea porque nos han vendido la idea que la persona espiritual es aquella que se pone delante de todos haciendo grandes señales, grandes milagros, llamando la atención para sí mismas con danzas frenéticas, alabando a Dios con lenguas totalmente desconocidas, y nos han metido eso en la cabeza. Pero Jesús, que es el hombre lleno del Espíritu por excelencia, nunca anduvo así. Y si el Espíritu Santo nos fue dado para transformarnos a Cristo, deberíamos preguntarnos si esa es la manera de medir nuestra espiritualidad. Cristo nunca anduvo así, exhibiéndose, danzando frenéticamente y hablando en un lenguaje que nadie más entendía. No, la Biblia ¿cómo lo define? Como manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Manso y humilde. Cristo no buscaba impresionar, no buscaba exhibirse, sino que buscaba servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y así es todo aquel que anda en el Espíritu de Dios, que anda en el poder de Dios. El que está controlado por el Espíritu de Dios es una persona dulce, servicial, dispuesta a renunciar a sus derechos por amor a los demás en la iglesia. No hace nada por vanagloria, no busca la ambición personal, sino que tiene el mismo sentir que tuvo Cristo, que se despojó de todo vestigio de gloria en los cielos y vino acá a la tierra a servir. La abnegación, la humildad es una señal clara de espiritualidad. No hay espacio para la arrogancia para aquel que está controlado por el Espíritu de Dios. No hay espacio para el protagonismo dentro de la iglesia. No hay espacio para el egoísmo para aquel que está lleno del Espíritu. Al contrario, aquel que está lleno del Espíritu tiene un deseo genuino de honrar a otros, de servir sin buscar el reconocimiento y de reflejar el carácter de Cristo, el cual está luego dispuesto a lavar los pies de los discípulos, incluso del que le voy a entregar, porque nos amó hasta el fin. Estas son las tres características de una vida controlada por el Espíritu: la adoración, el agradecimiento y la abnegación. Y allí donde el Espíritu reina, estos frutos brotan, estos frutos crecen. Este es el resultado. No hay mayor necesidad entonces en la iglesia hoy de creyentes que estén llenos del Espíritu. No llenos de actividad, no llenos de conocimiento, no llenos de emoción, sino llenos de Dios. Porque solo una vida bajo su control puede reflejar el carácter de Cristo. Solo así podemos vivir en unidad, caminar en santidad, adorar con autenticidad. Ser lleno del Espíritu no es una opción para los espirituales. Es un mandato para los redimidos, para todos nosotros. No es un lujo para los maduros, es la urgencia de los obedientes. Y la pregunta no es si tienes al Espíritu, sino si el Espíritu te tiene a ti, si te controla. Si cada mañana, cada decisión, cada palabra y cada paso son una oportunidad para rendirte a la voluntad de Dios, al poder del Espíritu, en conformidad a la palabra de Dios. No te conformes con vivir empujando tu fe en tus propias fuerzas. Tú no fuiste salvo para vivir agotado, sino para vivir en plenitud espiritual. Y hoy tú puedes salir de este lugar con el gozo de alguien que no camina solo, sino que vive lleno del poder, del mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. No hay vida más libre, más santa, más fructífera que una vida lleno del Espíritu de Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje tan hermoso, tan importante, tan crucial, que define para nosotros lo que es la vida cristiana, lo que significa andar en el poder de Dios, obedeciendo a Dios, amando a los demás, de la manera que Cristo nos amó. Sé, Padre, que a lo largo del tiempo hemos sido influenciados por diversas ideas. Y sé que tal vez venimos de un trasfondo donde nos han enseñado algo diferente de lo que significa vivir bajo la plenitud del Espíritu. Pero hoy no vinimos a escuchar una opinión más. Hoy fuimos expuestos a tu palabra. Y tu palabra define lo que es la llenura del Espíritu. Padre, te ruego que nos des corazones sensibles a tu palabra, humildes y prontos para hacer cambios en nosotros. Porque nosotros, si tenemos un corazón nuevo, en nosotros reside el poder de Dios. Y tenemos la capacidad en el Espíritu para andar en novedad de vida. Gracias, oh Dios, por tu Santo Espíritu. Nos entregamos a ti en lo que queda de este día, en el nombre de Jesús. Amén.